El día de hoy ha juramentado don Carlos Villar como secretario general del Partido Aprista Peruano en Tacna. Y para esta oportunidad ha llegado el doctor Mauricio Mulder, secretario general del partido, y con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Doctor Mulder, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan, por la invitación a tu programa. Importante visita a Tacna. Hoy día ha juramentado don Carlos Villar como secretario general del APRA. Sí, y además coincide con el 29º aniversario de la desaparición física de Víctor Raúl Laya de la Torre. Por lo tanto, mi presencia aquí tiene una doble vertiente, la vertiente de consolidar un proceso de reorganización interna al interior del Comité Ejecutivo Regional del partido en Tacna, y al mismo tiempo recordar también la obra y la vida de Laya de la Torre, ¿no? 29 años de la partida de don Víctor Raúl Laya de la Torre. Sí, muchos dijeron cuando Víctor Raúl estaba en vida y los apristas éramos parte del debate político, como siempre lo hemos sido en los últimos 80 años, que con la muerte de Víctor Raúl se iba a acabar el APRA, que en el cajón en el que iba a estar Víctor Raúl iba a estar también el partido. Sí, el partido. Bueno, tú ya ves, han pasado todos estos años y el partido está en el poder, y creo que eso se ha logrado gracias a nuestra consistencia, nuestra unidad y el apego que tenemos por la organización partidaria, ¿no? Pero en todo caso, el día tan importante, precisamente usted llegó a Tacna para juramentar la nueva directiva del partido de Tacna. Así es. Este ha sido un proceso en el que hemos tenido que tomar decisiones de reestructuración y relanzamiento del Comité Ejecutivo Regional, porque estaba atravesando ya etapas de desgaste, habían ciertos divisionismos y ciertas confrontaciones, hemos logrado procesar eso. No todo el mundo queda contento, pero al final la gran mayoría de los apristas en Tacna sienten que estamos en una etapa de consolidación. Y además, como es natural y como es obvio, reclaman un puesto de trabajo, no en la administración pública, sino en el partido. En el partido. Quieren trabajar en el partido, quieren trabajar como militantes y dirigentes en la Secretaría de Asuntos Femeninos, de Asuntos Sindicales, de Propaganda, etcétera, que creo que le va a dar un buen impulso a lo que significan los retos que se van a venir en el año 2009 y al 2011, ¿no? En Tacna había mucha expectativa respecto a la juramentación de la directiva de Carlos Villar, porque hubieron algunos problemas con la anterior directiva. ¿Se va a investigar lo que hizo la anterior directiva? Bueno, el partido tiene siempre mecanismos propios de actuación. Hay una Secretaría Nacional de Disciplina que actúa cuando hay acusaciones, cuando hay imputaciones. Hemos recibido documentos de toda índole, eso se analiza. A veces también la práctica o la propia dinámica del partido lleva a que la gente también dispare todo tipo de documentos y no terminan en nada. En eso tenemos que ser muy cautos, muy precisos, porque lo fundamental es la unidad. Pero lo que sí debe quedar bien claro es que las decisiones del partido se acatan y se tienen que además asumir, porque eso es lo que implica la disciplina partidaria. Todo aquel que tenga algo que decir, para eso están las asambleas partidarias, para poder levantar la mano y decir lo que quiera. Si tiene razón, convencerá a sus demás compañeros y logrará que eso pueda prevalecer. Pero si no, tiene que acatar lo que diga la mayoría. Porque hubieron algunas discrepancias, incluso comunicados donde no se quería reconocer a la nueva directiva. Esto quedó totalmente zanjado. Totalmente zanjado. Bueno, hay partos que producen dolor, pues, sí, y necesitan operación cesárea, y entonces hay algunos que, claro, sufren ese tipo de circunstancias, pero a la larga se tienen que acomodar. Lo que queda es el partido, las personas pasan, ¿no? Estos problemas que han surgido no solamente en Tacna, sino a nivel nacional, doctor Mulder, ha repercutido de alguna manera en que el partido ha tenido una caída en las encuestas. La población un poco que no se siente a gusto, especialmente en el sur. Recordemos que para la elección del doctor Alan García como presidente de la República, el sur prácticamente estuvo en contra de eso y apoyaba mucho al candidato Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa, Cusco, votaron masivamente por Ollanta y no por el doctor García. ¿Qué están haciendo ustedes como partido y como gobierno para superar ese resultado electoral? Quiere decir que efectivamente no es novedad de que en el sur podamos tener una posición menos favorable que la que tenemos en el resto del país, siempre y cuando también tengamos encuestas que son realmente el reflejo de lo que sucede, porque claro, esas mismas empresas encuestadoras que en Lima se pregonan demasiado son las que decían que Alan García iba a quedar con 12% en tercer lugar, y mire quién está de presidente, ¿no? O sea, el día que las grandes empresas encuestadoras me muestren un resultado acertado, entonces ese día yo podré decir muy bien lo que ustedes dicen es correcto. Pero tampoco puedo ser ciego, ¿no es cierto? Y es verdad que en el sur del Perú ha habido siempre un voto que no hemos podido conquistar como lo hemos podido conquistar en otros lados. Es un trabajo mucho más complicado, es un esfuerzo mucho realmente distinto. Incluso en el sur, Fujimori también ganó las elecciones. Así es. O sea que hay en realidad una orientación hacia siempre un voto hacia determinada posición, digamos, extrema del espectro político. Bueno, yo creo que lo que se está
está haciendo es tratar de revertir las cosas y ahí están los resultados. Por ejemplo, cuando estamos hablando de descentralización, el gobierno regional que presidió Julio Alba en la época de Toledo recibió en los 5 años 100 millones de soles. El gobierno que preside el señor Ordóñez ha recibido ya más de 1.000 millones de soles, contando el año 2006 y el año 2007, este año está recibiendo 800 millones. Pese a que el señor pertenece a Patria Roja, un movimiento prohumanista, y tienen una cantidad enorme de plata, nosotros no le hemos escatimado eso. Y entonces eso al final se va a terminar traduciendo en que a la larga va a haber de todas maneras mejores beneficios para los más pobres. Al final los pobres se darán cuenta de que eso es por decisión política nuestra. Nosotros somos confiados y somos conscientes de que el pueblo del Perú a la larga sabrá darse cuenta de gracias a qué tipo de acción es que el país está empezando a cambiar. 2,5 millones de peruanos ha dejado de ser pobres desde que el APRA entraba. Esa es una realidad que no la van a poder negar, está en todas las estadísticas internacionales, ahí está. Y va a seguir aumentando esa cifra, ¿no? Yo te puedo garantizar que cuando sea el año 2011, de 50% de pobres que había, eso va a haber bajado a 30%. Estamos hablando de casi 6, 7 millones de personas, ¿eh? Y eso es una cifra sumamente importante. Ahí se va a reflejar. Claro, va a quedar todavía un 30%. Y entonces ese 30% seguirá pues piteando, seguirá estando molesto seguramente. Es normal, es natural. Pero nunca en la historia del Perú ha habido un gobierno que tenga esa tendencia a reducir la pobreza. Así que estamos tranquilos. En ese tema sí es muy importante tocar algo, doctor Mulder. El partido aprista está viendo la forma, cómo superar ese problema en el sur, que siempre ha tenido este problema de que candidato que llega al poder, siempre el sur se opone a esa posición. Bueno, yo creo que al final siempre va a haber un proceso en el cual las aguas nuevamente vuelvan a su lugar. No olvide usted que ya el sur nos ha dado también el voto. Hemos tenido gobierno regional aquí en Tacna, hemos tenido, solamente nos faltaron algo así como 40 o 45 votos para ganar el gobierno regional de Moquegua con el señor Vizcarra, hemos tenido gobierno regional en Arequipa, bueno, hemos tenido dificultades. Y esas dificultades también fueron producto del hecho de que desde el gobierno central, el señor Toledo, en lugar de poner el pie en el acelerador, lo ponía en el freno y escatimaba todo tipo de esfuerzo. Al final estamos pagando resultados, perfecto. Ya nos recuperaremos de eso. Estoy convencido que en las próximas elecciones regionales y municipales se dará un resurgimiento de la propuesta aprista, porque es la única descentralista de verdad. Es la única que en la historia del Perú ha logrado que 2/3 de la economía, 2/3 del Producto Bruto, esté en manos de las provincias y no del Lima. Pero esto es algo absolutamente revolucionario, contando incluso hasta el incanato, porque en la época del incanato todo estaba concentrado en la gran urbe, el ombligo del mundo, que era el Cusco. Era un centralismo muy grande, y eso fue reemplazado por uno de los virreinatos más centralistas que hubo, fue el virreinato español, y desde Lima se hacía todo, y toda la república fue igual. Esta es la primera vez que 2/3 de la economía está en las provincias y no está en Lima. Sin embargo, doctor Mulder, hace pocos días el doctor Jorge Castillo, junto con el ministro de Economía, se reunió con todos los presidentes regionales. Y ahí planteaban una especie de malestar, en el sentido que siempre el centralismo evitaba que los dineros que tienen las regiones ahora en cantidad no lo puedan usar rápidamente. ¿Qué hace frente a eso? Bueno, es que lo que está sucediendo con los gobiernos regionales es que tienen el mismo problema que tiene el gobierno central. Es que ambos hemos entrado a un estado anterior a nuestra formación política, que arrastra 500 años de centralismo, de burocratismo y de corrupción. Y eso no lo cambió ningún gobierno ni no lo estructuró ningún gobierno anterior. Y el que nosotros logremos cambiarlo y modificarlo va a depender no de un ejercicio gubernamental, sino de 4 o 5 por lo menos. Porque este es un estado enorme, que yo siempre lo denomino como un elefante empantanado. El elefante no puede moverse, vive, está ahí, pero está en el pantano y se mueve y patalea, pero el pantano no lo deja salir y se hunde más. Eso le está pasando a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y al gobierno central. Usted quiere tomar una decisión, entonces viene que el SNIP, viene que Contraloría, viene que le falta el papel, necesita que asesoría legal le ponga un visto bueno, necesita que el contador también ponga su firma ahí, pero el contador, como ve que falta un numerito, no quiere poner la firma, entonces si él no firma, todo ese tipo de trabas burocráticas han sido diseñadas para un Estado sin plata y en donde la presunción es que todos somos corruptos hasta que no se demuestre que son inocentes. Entonces toda la estructura legal está para evitar que se gaste, y ahora que hay recursos no se ha cambiado eso y no se puede gastar porque hay esa concepción. ¿Y qué se va a hacer, doctor Mulder? Bueno, hay que hacer un
proceso de reforma del Estado, aunque sea poco a poco, pero ir cambiando determinadas porciones. Por ejemplo, en los 100 decretos legislativos que se han emitido y que todavía no han sido parte del debate ciudadano, hay una serie de decretos legislativos que están permitiendo destrabar varias cosas. Por ejemplo, el silencio administrativo. Con el silencio administrativo, una persona hace un reclamo, pasa una determinada cantidad de tiempo, que generalmente pasa, si no le resuelven, entonces se está resolviéndose en su favor. Bueno, esa es una ley que tiene que aplicarse sí o sí. Ahí va a haber una ruptura de esa trabazón que hay en estos momentos y ni la Contraloría ni nadie podrá decir nada. Hay otros decretos que, por ejemplo, hablan de que solamente haya una instancia de apelación en el ámbito administrativo y que no se pueda recurrir al terreno judicial cuando uno tiene una resolución administrativa que le es adversa. Hay, por ejemplo, la posibilidad de canjear pago de impuestos. Hay la posibilidad de que se negocie con la SUNAT los pagos de las deudas. Bueno, todo ese tipo de cosas irán poco a poco desentrampando. Pero va a demorar un poquito. Tiene que demorar porque, o sea, no sé, de la noche a la mañana no se puede hacer. Además, si usted lo hiciese de manera radical, lo primero que dirían es que queremos apristizar masivamente la... Y en segundo lugar dirían que estaríamos robando. Y la verdad es que uno no puede garantizar de que si uno flexibiliza todo, no vaya a haber uno que meta la mano. Y desafortunadamente hay pues un montón. Y no es que sean militantes de uno u otro partido, son los que están ahí. Si ven la oportunidad de que la caja está abierta y no les pase nada, pues van a terminar metiendo la mano. Y eso también es peligroso, ¿no? Doctor, hablando de cambios, en Tacna todavía hay funcionarios que vienen de la gestión del presidente Toledo. ¿Cuándo verán los cambios para Tacna o no van a ver? Bueno, mi esfuerzo cotidiano, mi lucha permanente como secretario general del partido es para que haya esos cambios. No es fácil, porque la verdad es que los burócratas han estructurado el Estado para quedarse también. O sea, no es que ellos permitan entrar y salir. No, ponen normas en las que se establece, por ejemplo, que la única posibilidad de entrar a un puesto público es teniendo experiencia en el mismo puesto. Y entonces, claro, todo aquel que tiene experiencia, títulos universitarios en otro puesto no puede entrar ahí porque hay un candado. Después se establecen fórmulas en las que se dice que si una persona entró por concurso, ya nadie lo puede mover de ese cargo. Y entonces, si uno se pone a revisar si realmente ganó el concurso o el concurso fue bamba, ya no hay ni papeles para poder revisar ese tema, ¿no? Entonces, hay una serie de trabas burocráticas estructuradas que impiden. FONAFE, por ejemplo, que tiene que ver con los organismos públicos descentralizados, tiene que aprobar todo por directorio. Y el reglamento que puede permitir flexibilizar el cambio de personas para que entren personas de mayor confianza política, solo se modifica con 2/3 del directorio. Y el directorio no logra reunir todavía los 2/3 porque ahí entran representaciones de diferentes vertientes. Entonces, hay una serie pues de círculos viciosos que no nos está permitiendo hacer los cambios a la velocidad. ¿Y los cargos de confianza, doctor Mundi? Bueno, porque el cargo de confianza también depende muchas veces, ya en la mayoría de los casos, de los gobiernos regionales. Cuidado, ya todo el área de salud, todo el área de educación, todo el área de transportes, ya ha sido entregado a los gobiernos regionales. El 87% de los puestos públicos del Estado ya están en manos de los gobiernos regionales. Lo del gobierno central solamente le está quedando las OPDs. Y poco a poco eso también se va a ir descentralizando. El presidente de la República, que todo el mundo piensa que lo puede todo, ya no. El presidente de la República no puede nombrar un guachimán en un hospital de Tacna. No puede. Lo tiene que hacer el gobierno. Lo tiene que hacer el gobierno regional. Entonces, ya esas cosas son un cambio revolucionario. Lo que pasa es que la gente todavía no se da cuenta. Aquí todo el mundo cree que el que está sentado en Palacio de Gobierno de Lima es un rey que lo puede todo, y ya no es así. Porque eso es realmente descentralización. Correcto. Doctor Mulder, finalmente, los programas sociales. Hay información, se dijo que los gobernadores iban a coordinar todo lo que son los programas sociales. Y hace pocas horas hubo una reunión en Tacna. ¿Conociste algo de esto? Bueno, sí. Sobre ese tema. Los programas sociales son la línea de vanguardia, la infantería de la lucha contra la pobreza. Se supone que deben ser transitorios, pero mientras haya pobreza ahí tendrán que estar. Ese es el gran instrumento de la redistribución que el Estado hace. Está practicándose prácticamente en todo el mundo. Y el programa social lo que hace es atacar directamente, así como inocular una inyección directa donde hay un foco infeccioso, una penicilina directa. Y entonces tienen que ser fortalecidos y tienen que ser mejorados. Toledo nos dejó como 50 programas sociales desperdigados por todas partes. No se podía ni siquiera controlar el dinero que fluía de ahí y había una gran corrupción. Nosotros hemos hecho casi un año o año y medio en tratar de unificarlos en 2 o 3 importantes, que tienen que ver con el PRONA, que tienen que ver con los programas que manejan las municipalidades, Vaso de Leche y
clubes de madres sustantivamente, y que tienen que ver con Construyendo Perú y el programa Crecer, que es en donde están todo el resto de programas. Se calcula que 3 millones de peruanos deben recibir algún subsidio de algo, ya sea por el Servicio Integral de Salud, ya sea por alimentos directos, ya sea por la colaboración que se hace a través de los vasos de leche y los clubes de madres. Bueno, esos programas sociales están teniendo en estos momentos un problema. Como el índice de pobreza está bajando, entonces el parámetro con el cual se dice que un grupo de personas debe recibir una ayuda, ha sacado a personas del índice de pobreza y las ha sacado de la ayuda. Entonces usted se va a experimentar en las próximas semanas una protesta de los comités de vaso de leche, porque en la nueva, ¿cómo le llaman eso? En el nuevo batido estadístico que se ha hecho, han quedado fuera, porque ya están en sectores que tienen mayores recursos. Claro, eso yo sé que va a ser un problema, se va a corregir, no se les va a dejar fuera, se les va a poner de todas maneras dentro de los programas, pero hay que darse cuenta que en la medida en que el país vaya avanzando, poco a poco pues esos programas tendrán que dejar. La gente al final tendrá que comer con su trabajo, porque tendrá trabajo, ¿no? Entonces, pero eso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Los programas sociales son de vastísima importancia y nosotros le estamos dando un contenido de fondo, y ahí está reflejado en el resultado que se está determinando de los factores sociales del país. Porque mira, con esto termino, no solamente hemos logrado disminuir la pobreza, 2.500.000 peruanos que han dejado de ser pobres, hemos alfabetizado a 1 millón de peruanos de los 3 millones que hay, se ha creado 1 millón de empleos en la inversión, que no solamente es en la costa, también en la sierra, se está reduciendo la desnutrición infantil de 24 a 16%, las condiciones de acceso a salud han aumentado de 4 millones de peruanos a 7 millones de peruanos. Entonces, hay cosas que ahí están palpables, y le duela a quien le duela, esos son resultados que al final benefician al pueblo. Pero en todo caso, los programas sociales siempre van a estar bajo la coordinación de los gobernadores. Bueno, el gobernador es un coordinador, pero no es el que sea, no es un jefe. No es un jefe, es simplemente el que llama y les dice, bueno, pónganse de acuerdo para que no hagan trabajo doble, para que este de aquí no flojee, y él es el representante directo, el presidente de la República. Entonces, él tiene que informar al presidente de la República de cómo están funcionando los programas sociales. Es una suerte de fiscalizador de los programas sociales. Y entonces para eso él tiene capacidad, que se le ha conferido por un decreto, de convocar a los titulares de los programas sociales y exigirles que le den informe. Y él tiene que remitir esos informes al presidente. Si hay fallas, el presidente tomará la decisión. Correcto. Finalmente, doctor Mulder, ¿algo más que decir al pueblo de Tacna? Bueno, mi saludo y mi beneplácito de estar aquí en Tacna, que es la cuna de la peruanidad y sobre todo donde se ha defendido con mayor ahínco la consistencia de nuestra patria. Mi saludo también a todo el pueblo de Tacna, que está en una etapa de franco desarrollo y crecimiento. Entiendo que hay muchos problemas aquí que todavía se tienen que resolver. Este tema, por ejemplo, de los vehículos usados es un tema que lo vamos a tratar para que no haya ni el menor desmedro de lo que significa la creación de empleo en Tacna, y eso tiene que ser también un tema absolutamente claro, logrando y encontrando los equilibrios que se necesita con respecto al resto del país. Soy consciente también de que el gobierno regional tacneño es un gobierno regional adverso, que tiene además cierto dogmatismo político, que a pesar de tener todo el dinero que tiene, quiere privilegiar una campaña electoral permanente y constante, pero también soy consciente de que el pueblo de Tacna se da cuenta de eso. Quiere que los que están en los puestos trabajen para solucionar los problemas antes que hacer politiquería. Y bien, y estoy convencido de que en el futuro Tacna será nuevamente vanguardia del crecimiento y el desarrollo de nuestro país. El presidente Alan García nos dio la ley de Zona Tacna. La pregunta, doctor Mulder, ¿también el presidente se va a ocupar de la zona Tacna para que esta se siga impulsando con medidas que se requieran para...? Bueno, ¿qué hubiese pasado con Tacna si el presidente Alan García no hubiese dado la ley de Sofratacna, ¿no?, en el primer gobierno? Yo creo que es uno de los logros más importantes, es para nosotros una especie de joya de la corona, y por supuesto le vamos a dar todo el respaldo que signifique su fortalecimiento y su relanzamiento, ¿no? Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Amigos, yo me tengo que ir a una pequeña pausa y retornamos con más información.